una cuestión claramente generacional. Yo siempre cuento que por el momento en el que yo nací, hace exactamente casi 61 años, yo era muy chica en el movimiento, en el momento que se desarrolló el movimiento más importante de militancia en los 60, 70. Estaba cursando el primario, los primeros años del secundario, y paradójicamente después de la dictadura, de repente aparecí en la vida casi recibida de abogada. Me recibí en el 84, ya estaba casada, tenía un hijo, estaba pensando en el segundo, con esa brecha en el medio que motivó en un ámbito muy particular, como era la Facultad de Derecho de la UBA durante la dictadura. Yo ingresé a la Facultad de Derecho en marzo del 76, no me privé absolutamente de nada, donde naturalmente había como un bloque de quienes no teníamos vínculos con las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas de Seguridad, teníamos algún tipo de militancia en el caso de los mayores, o de intención de compromiso, de vinculación en el caso de los más jóvenes. Y a partir de allí, naturalmente, el tema de todo lo que implicó el desarrollo del movimiento de derechos humanos entre fin de la dictadura y los primeros años de la primavera democrática fue lo primero que nos convocó. Entonces, a partir de allí es que empieza este grupito, que en realidad eran mis amigos y mis amigas, con los que, a partir de esa experiencia de acompañar el juicio a las juntas, de acompañar el movimiento de madres, de abuelas, de familiares, etc., por vinculaciones personales, por contactos propios, terminamos vinculándonos con casos de gatillo fácil, con casos de muertes en cárceles o en otros lugares de detención, tortura, etc., y agarramos el camino de la represión en democracia. La primera paradoja, siempre cuento, es que Correpi es el fruto de un gigantesco fracaso, porque justamente cuando empezamos a vincularnos con esos primeros casos de muertes en cárceles, por tortura, de detenciones arbitrarias, de gatillo fácil, fracasamos en el intento que hicimos sistematizado, con material, con visitas pautadas a los organismos tradicionales para incorporar esos temas a la agenda del movimiento entonces existente. Indudablemente, entre fin de los 80 y principio de los 90 no había una conciencia suficientemente desarrollada en esas organizaciones de que también en democracia se aplicaba la represión con modalidades distintas, o a veces con las mismas, como en el caso de las desapariciones forzadas, pero con una sistematicidad diferente y con un tratamiento distinto por parte del propio aparato represivo. Y bueno, ese fracaso fue el que nos impulsó a generar nuestro propio espacio de militancia. El caso de Walter tuvo, igual que unos años antes, la masacre de Budge en mayo del 87, Walter fue abril del 91. Walter lo que hizo fue cerrar el círculo que se había iniciado 3 años antes con Bunge, o 4 años antes con Bunge, porque fue lo que nos puso el reflector sobre la cabeza y nos visibilizó en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entre el 87 y el 91, para ver una movilización contra el gatillo fácil o contra las detenciones arbitrarias o contra la tortura en comisarías, tenías que ir al conurbano, porque las movilizaciones eran en Bunge por los 3 pibes, o eran en San Francisco Solano por Agustín Ramírez, o eran por el Peca Rivera en Rafael Castillo, en el barrio central, etcétera, etcétera. La movilización de los sectores juveniles, de las fuerzas políticas de izquierda y sobre todo del movimiento estudiantil en su conjunto, secundario y universitario, que concitó la detención, tortura y muerte de Walter, nos puso en un nivel de visibilidad que no veníamos logrando con esos pequeños focos organizativos en provincia. O sea, fueron necesarios 23 años para llegar a un juicio oral en el sistema interno, en la justicia argentina, un juicio que dijimos en ese momento llegó tarde, llegó mal, llegó sesgado, llegó parcial, con un solo imputado, con un delito menor como la privación ilegal de la libertad seguida de muerte, sin la tortura, sin
sin la muerte como consecuencia de la tortura, sin la imputación por las otras 73 detenciones arbitrarias que hubo la misma noche, y mucho menos lo que ocurrió al día siguiente, que se volvió a repetir el mismo escenario de detenciones arbitrarias, pero sin nadie que se muriera. Entonces, lo del día 20 de abril no pasó nada, no hubo causa penal ni cosa que se le pareciera. Y a la vez lo que demuestra es, en esta cosa dialéctica de la que tiene la lucha antirrepresiva, es que justamente en un caso en el que ni siquiera pudimos obtener una sentencia judicial que dijera de qué se murió Walter, cómo lo mataron, lo logramos a nivel internacional en la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue condenado el Estado argentino por la detención ilegal, la tortura y la muerte, pero no lo logramos a nivel nacional. Sin embargo, al día de hoy, el yo sabía que a Walter lo mató la policía, no solo es un grito de guerra en las canchas, en los recitales, hasta en las obras de teatro, como lo pude ver el viernes pasado, que fui al estreno de Muerte Accidental de un ricotero, una obra que se acaba de estrenar en el Teatro El Cubo, de un grupo de artistas, una cooperativa de artistas autogestionados, que obviamente laburaron mucho con nosotros para obtener los insumos, que es una reversión de Muerte Accidental de un anarquista con la historia de Walter, ¿no? Y en un momento de la obra, la sala, no los actores, la sala, el público, empezó a cantar Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía, y no fuimos los 4 militantes de Correpi que estábamos ahí acompañando los que arrancamos. Entonces, eso lo que te demuestra es que justamente no habiendo podido llegar a una resolución judicial que dijera lo que sucedió, todos y todas sabemos lo que sucedió, y lo saben y lo cantan, porque el 90% del público que había en esa sala eran pibes que no habían nacido en 1991, generación tras generación tras generación. Entonces, es el triunfo de la lucha organizada, por eso esa es nuestra consigna fundacional en Correpi. Hay casos muchísimo más claros que en los que hemos logrado demostrar con contundencia cómo ocurrieron los hechos, pero que carecieron de ese impulso de la movilización que le dio el movimiento estudiantil a Walter, y entonces hay que hacer memoria para acordarse, por ejemplo, de Sergio Durán, el primer caso en el que pudimos probar, ahí sí, no en una, sino en 4 sentencias judiciales, 4 condenas a prisión perpetua, la utilización de una picana en una comisaría después del 83, casos de desaparición forzada como el de Iván Torres, en el que hemos colaborado con la familia desde el primer momento, y donde de vuelta lo que se obtuvo fue una sentencia internacional en la Corte, y la sentencia interna deja muchísimo que desear. Entonces, una cosa que caracteriza justamente las causas contra integrantes del aparato represivo estatal, por el delito que sea, por fusilamiento de gatillo fácil, por muerte en la tortura, por privaciones ilegales de libertad, por desapariciones forzadas, es que justamente sirve para probar que es una política de Estado por la conducta del aparato judicial, que nunca le dice al pan pan y al vino vino. Todo lo contrario, vos tenés un muerto en la tortura como Jorge Chaco González, que fue apaleado por los 2 policías, Concha y Quevedo, que lo detuvieron en la calle, y las patadas que recibió en el tórax, lo tiraron al piso, lo esposaron en la espalda, y mientras uno lo levantaba de los brazos así para atrás, el otro le daba con los borceguillos en el pecho. Esos golpes le produjeron un desprendimiento de pleura y una fisura en la vesícula que lo mató en el lapso de 10 días de agonía. Bueno, esos policías fueron condenados a 4 años de prisión por un delito absolutamente menor como el homicidio preterintencional en concurso con vejaciones, porque los jueces no quieren decir tortura seguida de muerte, porque eso implica la responsabilidad del aparato estatal. Creo que el caso de Santiago ha llevado a un límite nunca antes imaginado este juego permanente de el discurso oficial del gobierno de turno, amplificado y ultra difundido por los medios hegemónicos. Como en todo lo que tiene que ver con la aplicación de política represiva en nuestro país, el gobierno de Cambiemos llevó todo a un nivel donde todo lo anterior parece casi como si fuera un vuelto, ¿no es cierto? En el caso de Santiago, vos fíjate que igual que en el caso de Rafael Nahuel,
el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, implantó versiones falsas en el expediente. En el caso de Rafael, la Cámara de Apelaciones de Fisque-Benuco, General Roca dicen ellos, lo reconoció en el fallo en el que se dictó el procesamiento y prisión preventiva de Francisco Javier Pintos, el prefecto que disparó, aunque después lo escarcelaron porque recibieron tremenda presión también de la ministra, que salió a decir que era una cámara amiga de narcotraficantes, que hacía justicia política, etc. Y en el caso de Santiago, si bien esa resolución todavía está faltando, la resolución que dicta la reapertura de la causa, que no orienta hacia un delito específico como se ha querido hacer ver desde algunos medios, hablando de abandono de persona o cosas por el estilo, sin embargo es un ejemplo de libro de lo que los viejos decían, una de cal y una de arena. Porque por un lado reconoce la necesidad de desarrollar toda la línea investigativa que la familia viene planteando desde el inicio de la causa, desde la misma desaparición de Santiago. Reconoce que al día de hoy, a pesar del tiempo transcurrido, no sabemos cuándo, cómo ni dónde murió Santiago, porque hay absoluta falta de certeza en todos los informes periciales y hay posibilidad de profundizar esos informes con la utilización de los elementos científicos a disposición para poder determinarlo. Reconoce, por ejemplo, que no se han hecho pericias bien específicas, como el tiempo que estuvieron sumergidos los billetes, o por qué hay polen en la ropa si estando sumergido no tendría que haberlo. Bueno, todas esas cuestiones que Sergio Maldonado y Andrea Antico vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo desde hace 2 años, recién ahora se está ordenando hacerlas. En diciembre de 2015, más precisamente el 27 de noviembre de 2015, es decir, 5 días después del balotaje, Correpi hizo el acto de todos los años en Plaza de Mayo presentando el informe en ese momento de ese año, 2015. En el discurso de cierre que me tocó hacer a mí, casi textualmente lo que advertimos era que a partir del resultado del balotaje, que insisto, había ocurrido 4 días antes y veníamos de un escenario donde en la primera vuelta había ganado Scioli, con lo cual no era exactamente lo que todos esperábamos, era evidente que íbamos a enfrentar una etapa de mayor profundización del ajuste y de la represión y que por eso, además de redoblar la lucha organizada en las calles, teníamos que apuntar a la más amplia unidad de acción callejera, tratando de confluir con toda persona que estuviera dispuesta a ponerle el cuerpo a esa política que se venía, independientemente de a quién hubiese votado o dejado de votar. Obviamente nos quedamos cortos, porque lo que no podíamos imaginar era el nivel de profundización brutal que íbamos a enfrentar, que nos íbamos a quedar sin adjetivos. Ya llegó un punto que no sabíamos qué adjetivo utilizar para calificarlo. En el año 2017, justamente cuando se produce la desaparición forzada de Santiago y casi inmediatamente el fusilamiento de Rafael Nahuel y el episodio Chocobar, tratamos de suplir esa falta de adjetivos con una caracterización más profunda de la situación. Empezamos a hablar de un verdadero estado de excepción que continúa a la fecha y donde entran todas estas distintas medidas que se han ido disparando literalmente sobre el conjunto de la clase trabajadora y en particular sobre los segmentos organizados de la clase. Sobre Patricia Bullrich también de manera casi inmediata, apenas asumió el gobierno Mauricio Macri y anunció su cartera de ministros, publicamos una nota que no está en la página actual correpi.org, sino en la que teníamos hasta diciembre de 2017 alojada en la AINE, correpi.laine.org, que se titulaba algo así como Comando Unificado para la Represión, donde analizábamos que por primera vez en nuestra historia reciente el aparato represivo, que representa el 75% de las fuerzas de todo el país, nacional o federal, bonaerense y de la ciudad, estaba en un mismo puño político dirigido por una misma fuerza política, sin ningún tipo de fricción ni fisura entre ellos, y a eso le tenías que sumar las otras provincias ganadas por Cambiemos, Jujuy con Morales, Córdoba, Mendoza con Cornejo,
más el acuerdo en materia represiva con todos los demás gobernadores que no se quedaron nunca atrás a lo largo de este año. Y en esa nota hacíamos además una especie de prontuario, porque no era currículum, del recorrido profesional, político, de cada uno de los principales responsables anunciados para el área de seguridad en Nación, provincia y ciudad. En el caso de Nación, obviamente Patricia Bullrich era una de las que analizábamos, recordando algunas cosas que no son las que más se recuerdan a nivel masivo, como por ejemplo que antes de ser ministra de Trabajo de la Alianza, fue secretaria de Seguridad de Juan José Álvarez en el municipio de Hurlingham, que implementó un sistema incipiente de policía local, que después es el que toma Granados en Ezeiza para el programa Tolerancia Cero y termina de perfeccionar Massa en Tigre con el COT, y que Scioli después adapta a toda la provincia con las policías locales, con los pitufos de la boina turquesa, en un periodo en el cual Hurlingham fue récord en materia de gatillo fácil, y que además después, para el año 2000, era la jefa del Servicio Penitenciario Federal, cosa que tampoco se suele recordar tanto. A nosotros además nos consta porque ese año empezó el juicio contra 3 agentes del Servicio Penitenciario Federal por la tortura seguida de muerte de Fito Ríos, el hijo de nuestra compañera Delia Garcilaso, y tuvimos que ir a verla, a exigirle que cumpliera con su obligación de traer a los servicios penitenciarios que tenían que declarar en el juicio, que estaban desparramados en Formosa, Corrientes, porque el hecho había ocurrido en 1996, para que pudieran declarar en la causa, porque si no teníamos que pagarles los pasajes de nuestro bolsillo. El tema de la policía local, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, apuntó así muy directamente al tema de pibes y pibas de las barriadas, porque además incluyó la descentralización de la escuela Bucetich y la creación de escuelas policiales en los barrios. Entonces, a los pibes de Moreno les ponían la escuela en Moreno para que ni siquiera tuvieran que viajar a La Plata para hacer el curso. Por eso salimos con esta campaña, que la desarrollamos durante todo 2013, 2014, 2015, no cambié la visera por la gorra, y que sigue claramente porque es el mismo criterio con el que se plantea ahora lo del servicio cívico voluntario en valores con gendarmería, y se sigue reclutando pibes y pibas cada vez más jovencitos. O sea, vos ves los canas en los cordones, en las movilizaciones, y te dan ganas de agarrar alguna de la trenza y decirle: ¿qué estás haciendo acá? O sea, una piba que vos la ves con su ropa de persona en el tren y le das un volante, o un pibe que te lo imaginás con la gorrita con visera 5 minutos antes. Indudablemente es una táctica que les sirve. Vos fíjate que en ese momento que Bullrich era secretaria de Seguridad con Juanjo Álvarez, ella elevó el proyecto para esa especie de policía local, para ese plan de seguridad que organizó, donde lo que desarrollaba, teóricamente, con cierta pretensión de fundamento científico, era la necesidad de que la policía estuviese compuesta por vecinos del mismo barrio para conocerles las mañas. Y esto a mí me hizo recordar, y siempre pongo el ejemplo, Saramago, El levantado del suelo, su primera novela, cuando cuenta los grupos de choque que los terratenientes utilizaban para vencer las resistencias de los campesinos y de los habitantes de los pueblos empobrecidos, decía, con su particular estilo, que eran perros reclutados entre los perros, porque para poder reprimir a los perros tenés que conocerle los hábitos a los perros. Entonces por eso no servía traer gente, no sé, del Nordelta que tenga que ir a patrullar la 1114. Y justamente, bueno, ese es un laburo en el que yo creo que ahí hay dos filones fundamentales para desarrollar. Uno es el trabajo que podemos hacer las organizaciones antirrepresivas y sobre todo las organizaciones con base territorial en los distintos barrios, con quienes coordinamos permanentemente para armar talleres, charlas, cualquier tipo de actividad que nos permita entrar en los barrios y charlar con la gente,
para abrirle la cabeza, para mostrar que hay otras alternativas, desde luego no en forma individual, sino en forma colectiva. O sea, no te metas a cana, venía a laburar en la cooperativa del barrio. Y por el otro lado, el laburo de los medios de comunicación alternativos, autogestivos, comunitarios, que permiten mostrar que en realidad lo que estás haciendo es convertirte en perro de presa, perro guardián de la burguesía y perro de presa y represor de tus propios compañeros de clase, ¿no? Como dice la canción, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ahí hay un doble juego, como en absolutamente todas las cuestiones reivindicativas, ¿no? Si vos me preguntás cómo se solucionan los problemas de la clase trabajadora, bueno, claramente, por lo menos un montón, pensamos, no tantos como quisiéramos, pero muchos y muchas pensamos que no son posibles soluciones de fondo en un sistema capitalista, bajo un gobierno burgués, patronal, etcétera, pero eso no quita que no promovamos organizarnos en los lugares de trabajo, en las facultades, en las escuelas, en las comunidades educativas, en los hospitales, etcétera, para reclamar cuestiones concretas que sí podemos ganar en el actual estado de cosas, ni hablar, por ejemplo, de las agendas inconclusas que tenemos en materia de salud, de educación, de cuestiones de género y disidencias, etcétera, etcétera. O sea, estamos tan atrasados que hay un montón de cosas que podemos ganar. En el tema antirrepresivo pasa algo semejante. Claramente, hace 30 años Correpi viene diciendo el gatillo fácil, la tortura, son crímenes de Estado, es una política de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases porque tiene un objetivo de control y disciplinamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estamos frente a una hipótesis bastante probable de cambio de administración de ese aparato estatal. ¿Qué van a hacer con la doctrina Chocobar? ¿Qué van a hacer con las tasas? ¿Qué van a hacer con la resolución 956 del año pasado que habilita el disparo por la espalda de personas desarmadas por las fuerzas federales? ¿Qué van a hacer con todas las reformas regresivas que hemos sufrido en estos 4 años respecto de la legislación procesal penal, la legislación contravencional? ¿Qué van a hacer con el proyecto de reforma del Código Penal que están consensuando en este momento en el Congreso, o con el régimen penal juvenil y la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes? Eso solamente como ejemplo. Y hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, recién hablábamos de la causa Bulacio y la condena al Estado argentino. 18 de septiembre de 2003, estamos a días del aniversario. Ningún gobierno cumplió esa condena que ordenó al Estado argentino derogar averiguación de antecedentes, faltas y contravenciones, racias, es decir, todas las prácticas normadas y todas las prácticas no normadas que habilitan la detención de personas que no cometieron un delito. Y que le recuerda a la Argentina que, como firmó el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado argentino solo puede mandar detener a una persona en 2 situaciones: o flagrante delito, es decir, cometiendo el delito en ese mismo momento, no la ley de flagrancia que tenemos ahora, o por orden de un juez o de un fiscal. Fíjate los años que transcurrieron. 2003, estamos en 2019. Si vos derogás todas esas facultades para detener personas arbitrariamente, reducís drásticamente la cantidad de personas alojadas en comisaría. Mucho más de la mitad de las muertes que se producen en comisarías por torturas, por incendios, por supuestos suicidios, etc., son de esas personas que no estaban acusadas por un delito. Son contraventores, son demorados, no detenidos, como te quieren explicar, como si técnicamente hubiese una diferencia entre demorado y detenido. Si no me dejan salir, estoy preso, punto. No tenemos ningún ejemplo concreto en el que podamos apoyarnos, porque la sociedad sin clases no la logró ni siquiera ninguno de los procesos revolucionarios que en algún momento de la historia de estos últimos 80, 90, 100 años lograron, o un poco más, lograron triunfar. De hecho, hoy estamos en un mundo radicalmente diferente. Pues fíjate que hace más de 60 años que no hay un proceso revolucionario triunfante en ningún lugar del planeta. Y eso nos está indicando algo. Están aprendiendo más rápido los burgueses que nosotros. Lo cual no significa que haya que tratar de zanjar esas dificultades y avanzar. Concretamente en la Argentina venimos de una durísima derrota.
que todavía no hemos terminado de procesar y de salir para adelante, con 30.000 desaparecidos y desaparecidas, con un proceso de disciplinamiento feroz a través del terrorismo de Estado y el genocidio, y con estas democracias que completaron la tarea. El punto es, como siempre nos preguntan los periodistas cuando planteamos la solución de fondo, es la revolución socialista, la sociedad sin clase, bla, es el mientras tanto. Y en ese mientras tanto, lo cierto es que hay muchísimas cosas para hacer, porque además forma parte del mismo camino que tenemos que seguir, cada uno, cada una desde el lugar donde desarrolle su militancia, según el frente en el que esté, según el grado de compromiso que decida asumir en esa pelea. Un grano de arena no es nada, pero un montón de granos de arena hacen una montaña enorme, y en ese sentido no es tampoco menor recordar que no siempre existió la policía. La humanidad tiene un poquito más de historia que los 200 y pico de años de capitalismo. Y lo cierto es que la policía, los manicomios y las cárceles aparecen en la historia de la humanidad al mismo tiempo que se instala la burguesía en el poder, al mismo tiempo que se transforma, se produce la revolución burguesa y se transforma el régimen preexistente. En el feudalismo o en la antigüedad no había una fuerza civil armada cuyo objeto fuese el mantenimiento del orden interno. Había ejércitos para controlar las fronteras e internamente había otros mecanismos. ¿Por qué? Porque el régimen político, económico y social tenía otras necesidades. La policía la inventa la Revolución Francesa, igual que el manicomio, igual que la cárcel. Entonces, no es cómo va a ser la policía de un Estado sin clases, es en el Estado sin clases va a ser necesario tener una policía como la entendemos hoy, o vamos a tener otros mecanismos como incipientemente se han desarrollado en momentos muy concretos de nuestra historia reciente. Yo siempre, usando el archivo como ejemplo, muestro que si vos haces una línea de los momentos de pico y de amesetamiento de la cantidad de muertos, que digamos, es el dato más objetivo que tenemos porque es imposible llevar un cálculo sistematizado de la totalidad de los hechos represivos, ¿no? Pero cuando tenés un cadáver, tenés una causa penal, tenés la posibilidad de ir contando. Después del pico represivo que significó el cambio de siglo, 2000-2001, no solo se produjo un amesetamiento como siempre después de un crecimiento brusco, con excepción de 2015 donde siguió siempre creciendo el pico, ¿no? Eso Macri lo hizo. Pero después de 2001 se produjo una leve baja. Es el único momento histórico en 30 años que hay un pequeño descenso, que rápidamente vuelve a subir, ya acercándonos a 2004-2005 sobre todo, que ahí se produce otro pequeño pico. ¿Por qué disminuyó en 2002 la cantidad de muertes por el gatillo fácil? Porque había muchos barrios donde la policía no podía entrar, porque las asambleas populares habían organizado de otra forma la seguridad de las barriadas. Porque en 2002, por ejemplo, en Villa Tesey y Hurlingham, en un barrio de monoblocks, donde vivía una familia que militaba con nosotros, los papás de Tato, de Jonathan Mancilla, Tato, Omar y Angélica, un día contaron en la plenaria de familiares que estaban recontrapodridos de que todos los viernes viniera toda la policía a hacer racia, a detener pibes, qué sé yo, y entonces nos pidieron que organizáramos, que les diéramos una mano para convocar a los vecinos desde Correpi a charlar sobre eso. Y entonces, en el marco de la asamblea que hacía el trueque, que hacía las compras comunitarias, los útiles escolares y todas las cosas que hacían las asambleas, se logró convocar a casi todo el barrio. Y al viernes siguiente había una cadena de mamás, porque la tesis fue, si estamos las mujeres al frente va a ser más difícil que presionen para entrar. Triple fila de mujeres con los brazos entrelazados frenaron las camionetas policiales.
y al viernes siguiente de vuelta, y al viernes siguiente de vuelta, y el cuarto viernes ya no vinieron. El único periodo en el que hubo esa pequeñita baja fue el momento en el que se organizó de manera distinta la seguridad en muchos barrios. Y nosotros teníamos una compañera que decía, militar en Correpi es militar en el lado oscuro de la luna, porque son todas malas noticias, eso es real. Yo creo que el elemento que nos permite procesar esas emociones que son tremendamente fuertes es lo colectivo. Te contaba lo de esta obra de teatro que fui a ver. Yo estuve 3 años laburando, ayudando a los productores y a los autores del guión a entender la causa, a traducirles las cuestiones, porque obviamente les tiré el escaneo de los 150 cuerpos, pero si no se los traducía de jurídico a criollo, tampoco les iba a ir muy bien. Con lo cual yo sabía lo que iba a haber en el escenario. No solo porque conozco la obra original, sino porque sabía cuáles eran los elementos novedosos sobre los que habían trabajado. De hecho, tuve el honor de que me permitieran leer el guión para ver si había alguna cuestión mal interpretada de lo técnico que corregir, si había algún aspecto del discurso político de Correpi que enmendar. A pesar de eso, cuando llega en el escenario el clímax y se produce este estallido en la platea del canto de la consigna, me la voy a llorar. Ahora, ¿qué pasó? Tenía 4 pares de brazos para abrazarme, que estaban sintiendo lo mismo que yo.